¿Te has parado a pensar alguna vez en cómo hombres sencillos, pescadores, recaudadores de impuestos, revolucionarios e incluso incrédulos, fueron capaces de transformar el mundo entero con un solo mensaje? Estos hombres tenían algo en común. Caminaron junto a Jesús. No eran héroes en apariencia, ni líderes poderosos a los ojos de los hombres, pero llevaban dentro la llama de la fe y la certeza inquebrantable de que Cristo era el Hijo de Dios. Hoy los invito a acompañarme en un viaje conmovedor, la historia de los 12 discípulos de Jesús. Cada uno de ellos vivió experiencias únicas, presenció milagros que desafiaron la lógica humana, enfrentó una persecución implacable y finalmente dejó un legado que resuena hasta el día de hoy. Las vidas de estos hombres no son solo un registro histórico, sino una fuente de inspiración para nuestro camino de fe. Quizás estés viendo este video buscando respuestas, renovando tu esperanza o simplemente deseando aprender más sobre la palabra de Dios. Sea cual sea el motivo, ten la seguridad de que estás en el lugar correcto. Aquí descubrirás cómo cada discípulo respondió al llamado de Cristo, cómo vivió después de la resurrección y, lo más importante, cómo se mantuvo fiel hasta el final, incluso frente al dolor, el sufrimiento y la muerte. Y antes de continuar, quiero preguntarte algo especial. Escribe aquí en los comentarios desde donde estás viendo este video. Quiero conocerte, quiero saber a qué ciudad, país y lugar llega Dios con este mensaje. Este es un espacio de comunión, y tu comentario inspirará a otros a conectarse también con esta gran familia de fe que estamos formando aquí. Además, si sientes en tu corazón que este contenido puede bendecir a más personas, deja tu like y suscríbete al canal. Historias de la Biblia y activa la campanita. Así no te perderás ninguna de las próximas historias que fortalecerán tu fe y te acercarán aún más a Dios. Prepárense, porque lo que están a punto de escuchar no son solo historias antiguas, sino testimonios vivos que nos muestran que seguir a Cristo requiere valentía, dedicación y amor verdadero. Bienvenidos al canal de Historias Bíblicas. Conozcan la vida y la muerte de los 12 discípulos de Jesús. Los discípulos lo dejaron todo por una certeza: Jesús es el Cristo. Descubre la verdadera historia de estos hombres valientes que vivieron y murieron por su fe. Me llamo Santiago, hijo de Zebedeo. Nací en Galilea, en Betsaida, y desde muy joven ayudaba a mi padre a pescar con mi hermano Juan. Jesús se apareció en nuestras vidas un día cualquiera, caminando por la orilla del mar de Galilea. Simplemente dijo: «Sígueme». En ese momento, sin dudarlo, dejé todo lo que conocía: barca, redes, familia, y seguí al Maestro. Junto a Juan y Pedro, fui uno de los discípulos más cercanos de Jesús. Presencié milagros increíbles: la resurrección de la hija de Jairo, la transfiguración en la montaña, y tantos otros momentos memorables. Sin embargo, aunque era puro de corazón y lleno de una fe ardiente, también tenía mis defectos. Recuerdo haber pedido sentarme junto a Jesús en su reino sin comprender del todo el sacrificio que nos aguardaba. Tras la resurrección y ascensión de Cristo, me mantuve firme, predicando con valentía en Jerusalén. Desafortunadamente, mi fe perturbó a las autoridades religiosas de la época. Herodes Agripa I cedió a la presión de los líderes judíos e hizo arrestar a algunos cristianos, incluyéndome a mí. Fui juzgado injustamente y condenado a muerte. El libro de los Hechos registra el momento en que la espada mató a Santiago. Pero algo sorprendente ocurrió durante mi martirio. El hombre a cargo de la ejecución se conmovió por mi serenidad y convicción en la fe, hasta el punto de que también se convirtió a Cristo en ese momento final. Así, fui testigo de que para los apóstoles, esto no era solo una creencia teórica, era una realidad por la que estábamos dispuestos a dar la vida. Me llamo Santiago, hijo de Alfeo, también conocido como Santiago el Menor. Nací y crecí en Capernaum, Galilea. Mi madre era seguidora de Jesús e incluso estuvo presente en la crucifixión. Desde pequeño, aprendí los caminos del Señor y a amar a Dios por encima de todo. Siempre he sido discreto, tranquilo, y debo confesar que la sencillez era mi sello personal.
Muchos me llamaban Santiago el Menor, no por ser menos importante, sino porque prefería pasar desapercibido entre la multitud. Cuando Jesús me llamó a seguirlo, no dudé. Estaba decidido a vivir mi fe con integridad y autenticidad. Presencié los milagros de Cristo. Vi a ciegos recuperar la vista, a leprosos sanar, y escuché sus palabras de sabiduría que resonaron en mi corazón para siempre. Cuando el Espíritu Santo descendió sobre nosotros en Pentecostés, sentí una nueva unción y fui enviado a tierras lejanas para proclamar el Evangelio de salvación en Cristo Jesús. Atravesé desiertos abrasadores, aldeas abandonadas y ciudades paganas, llevando el mensaje de esperanza. A menudo fue un viaje solitario, pero me mantuve firme en la fe que ardía en mi interior. En Egipto, cuando confronté a los sacerdotes paganos con el poder del Evangelio, fui severamente perseguido. Me acusaron de blasfemia contra los dioses locales y me arrastraron ante una turba enfurecida. Me lanzaban piedras mientras proclamaba el amor transformador de Jesucristo. Cada golpe era soportado con resignación y silenciosas oraciones al cielo, pero no se contentaron con las piedras. Un brutal golpe en la cabeza me dejó mareado en el frío suelo. Sentí que mi cráneo se hacía añicos mientras la oscuridad se acercaba rápidamente. La última imagen que recuerdo fue la de la multitud exultando en su vileza, hasta que la oscuridad me envolvió por completo. Me llamo Andrés, y nací y crecí en Betsaida, un pequeño pueblo pesquero de Galilea. Desde pequeños, mi hermano Pedro y yo nos dedicamos a la pesca, siguiendo los pasos de nuestro padre. Sin embargo, había algo dentro de mí que anhelaba algo más que simplemente echar las redes al mar. Era un buscador, alguien que buscaba respuestas a las preguntas más profundas del alma. Así fue como un día conocí a Juan el Bautista, y me impactaron sus palabras sobre la venida del Mesías. Mi vida pareció tomar un nuevo rumbo en ese momento. Fue entonces cuando Juan señaló a Jesús y proclamó: «He aquí el Cordero de Dios». Mi corazón ardía indescriptiblemente. Sabía que allí estaba la respuesta a toda mi búsqueda. Sin pensarlo dos veces, seguí a Jesús y nunca miré atrás. Recuerdo vívidamente el momento en que fui el primero en reconocer a Jesús como el Mesías ante todos. Mientras muchos dudaban o cuestionaban, yo tenía plena convicción de quién era Él. Tras la resurrección y Pentecostés, fui enviado en misión para difundir la buena nueva a tierras lejanas. Recorrí los rincones más remotos del Mar Negro y Grecia, predicando con fervor entre pueblos paganos sedientos de verdadera esperanza. Fue durante este viaje que llegué a Patria, donde ocurrió uno de los acontecimientos más decisivos de mi vida. Allí conocí a la esposa de un gobernador romano, una mujer herida por la vida y ansiosa de algo más profundo de lo que el mundo podía ofrecer. Con palabras sencillas pero cargadas de poder divino, presencié la transformación milagrosa en su corazón y en el de tantos otros que escucharon el mensaje de salvación en Cristo Jesús con ardor y fe inquebrantable. Me llamo Tomás, uno de los discípulos de Jesús. Nací en Galilea y desde muy joven fui conocido por mi lealtad y valentía. Recuerdo un tiempo en que caminé junto al Maestro, observando sus milagros y escuchando sus sabias palabras. Fue la voz firme y dulce de Jesús la que resonó en mi corazón, iluminando mis dudas e incertidumbres. Recuerdo el día en que decidió regresar a Judea, enfrentando los peligros inminentes con determinación y fe. Yo, siempre impulsivo, dije: morimos con Jesús. Por mucho que las sombras de la incertidumbre intentaran apoderarse de mí, permanecí firme al lado del Salvador. Tras su resurrección, el Espíritu Santo descendió sobre nosotros en Pentecostés, renovando nuestras fuerzas y enviándonos a predicar el Evangelio hasta los confines de la tierra. Así, emprendí una desafiante misión hacia el este, cruzando áridos desiertos hasta llegar a las lejanas tierras de la India. Allí, fui testigo del poder transformador de las palabras de Jesús al proclamar la salvación a corazones sedientos de esperanza. Realicé milagros en nombre del Maestro, guiado por una fe inquebrantable
que venció el escepticismo y la incredulidad de los no creyentes. Logré convertir a muchos a la luz del Evangelio, incluyendo a importantes miembros de la realeza local. Sin embargo, mi misión no estuvo exenta de adversidades. Enfrenté la ira de los sacerdotes hindúes que se oponían a la buena nueva de Jesucristo. En un momento solemne de oración ante el Todopoderoso, fui capturado por los enemigos de la fe y cruelmente martirizado por las lanzas de los perseguidores de la verdad divina. Incluso ante la muerte inminente, mi corazón rebosaba de convicción en la causa por la que había dado mi vida: la proclamación del Evangelio liberador manifestado en Cristo Jesús. Me llamo Bartolomé. Muchos lo identifican como Natanael, y vengo de Caná de Galilea. Cuando Felipe me presentó a Jesús, confieso que dudé. ¿Podría venir algo bueno de Nazaret? Sin embargo, solo necesité un encuentro con el propio Cristo para disipar mis dudas. Él me vio como realmente era, un verdadero israelita en quien no había engaño. Me cautivó la sinceridad y el poder de sus palabras. Desde ese día, decidí seguir al Maestro con todo mi corazón y dedicación. Presencié innumerables milagros durante su ministerio terrenal y aprendí valiosas lecciones con cada paso que di a su lado. Tras su ascensión, sentí el llamado a llevar el mensaje del Evangelio a tierras lejanas. Mi misión me llevó a lugares inhóspitos, como Lica, Etiopía y Arabia, donde pude compartir la buena nueva con quienes anhelaban una verdadera esperanza. Finalmente, llegué a Armenia, donde encontré un pueblo receptivo al mensaje del Evangelio, pero también me enfrenté a la ira de los sacerdotes paganos locales. Por permanecer firme en mi fe y negarme a renunciar a mis principios cristianos ante la presión externa, fui capturado y cruelmente condenado a muerte. Según la tradición, me arrancaron la piel vivo y luego me decapitaron. Incluso ante la brutal agonía de la tortura infligida por verdugos paganos, me mantuve firme en mi convicción de la verdad del Evangelio. Dicen que alabé a Dios incluso mientras las llamas devoraban mi carne inocente. Mi cuerpo fue enterrado en Albanópolis como símbolo eterno de valentía inquebrantable y compromiso absoluto con los principios divinos. Me llamo Mateo, pero quizá me conozcan como Leví, el recaudador de impuestos. Antes de seguir a Jesús, vivía entre monedas y hojas de cálculo en Capernaum, despreciado por el pueblo judío por trabajar para los romanos. Mi vida estuvo marcada por la soledad y un vacío que el dinero no podía llenar. Hasta que un día, escuché esas dos palabras que lo cambiaron todo. Sígueme. Fue Jesús quien me llamó en medio de mi trabajo rutinario, y no dudé en dejarlo todo. Ganancias, poder, comodidad material. Seguí al Maestro con todo mi corazón y me convertí en un discípulo fiel y dedicado. Registré las enseñanzas de Cristo en uno de los evangelios más completos, específicamente para los judíos que buscaban al Mesías prometido. Tras el descenso del Espíritu Santo en Pentecostés, fui enviado a llevar el mensaje de salvación por toda Judea, Siria y Etiopía. Prediqué con valentía en regiones dominadas por religiones antiguas y gobernantes tiránicos, enfrentando peligros inminentes cada día. En Etiopía, donde muchos se inclinaban ante ídolos inertes, proclamé la verdad liberadora de Cristo con valentía inquebrantable. Muchos se convirtieron a la fe cristiana gracias a mis fervientes palabras, que desafiaban las estructuras establecidas de la sociedad de la época. Sin embargo, mi audacia tuvo un alto precio, provocando la furia del rey local y de los sacerdotes paganos. Condenado a muerte en un templo pagano tras negarme a adorar ídolos inútiles, hechos por manos humanas, afronté con serenidad el precio de mi fe. Fui condenado a muerte como mártir por la verdad que proclamé hasta mi último aliento. Me llamo Felipe y fui uno de los primeros discípulos llamados por Jesús. Desde el momento en que me invitó a seguirlo, siempre he buscado compartir mis descubrimientos con los demás. En una ocasión, al encontrarme con Natanael, no dudé en proclamar: hemos encontrado a aquel de quien escribió Moisés. Mi accesibilidad y pragmatismo me llevaron a colaborar en la multiplicación de los panes, y más tarde se me acercaron griegos interesados en aprender la verdad que yo representaba. Fui ese puente entre diferentes culturas,
un apóstol con una visión amplia que trascendía las fronteras. Tras la resurrección de Jesús, mi viaje misionero me llevó a Frigia, en la actual Turquía. Allí, desafié las prácticas paganas y confronté sistemas de creencias arraigados. En un momento decisivo en Hierápolis, liberé a una joven poseída por espíritus malignos, lo que me llevó a ser arrestado. Fui condenado a crucifixión y enfrenté la muerte con la cabeza en alto, a pesar de estar clavado boca abajo. Mi mensaje perduró hasta los últimos momentos de mi vida terrenal, cuando aún oraba y animaba a los creyentes desde la cruz invertida. Aún se conservan relatos de mi muerte cantando alabanzas al Señor. Incluso después de mi partida de este mundo físico, dejé un legado de fe práctica y ferviente evangelización que perdura a lo largo de los siglos. Me llamo Simón, también conocido como el Celote, y quisiera compartir un poco más sobre mi camino con Jesús. Antes de conocerlo, formé parte de un grupo revolucionario judío que luchó contra el dominio romano con toda intensidad y fervor. Sin embargo, cuando Cristo se cruzó en mi camino, algo dentro de mí cambió para siempre. La espada que una vez empuñé con determinación fue reemplazada por la cruz de la redención, y el odio que habitaba mi corazón se transformó en la paz que solo Él puede ofrecer. Durante mi tiempo con el Maestro, aprendí a ser un hombre moldeado por la obediencia y guiado por las enseñanzas de aquel que vino a traer la verdadera libertad. Tras su ascensión al cielo, sentí el llamado a predicar en las regiones más difíciles, como Siria y Persia. Fue allí donde enfrenté una fuerte oposición de los líderes religiosos locales, dispuestos a silenciar el mensaje transformador del Evangelio. En algún lugar de Persia, fui capturado y brutalmente ejecutado por negarme a negar a Cristo y adorar ídolos paganos. Mientras me partían por la mitad en un acto bárbaro, permanecí firme en mi fe hasta mi último aliento, testificando que nada podría separarme del amor de Cristo. Curiosamente, hay informes de que también llevé el mensaje de salvación a los confines del norte, impactando vidas con la buena nueva de la redención en Cristo. Me llamo Judas Tadeo, y a lo largo de mi camino como discípulo de Jesús, he recorrido tierras desconocidas, desafiando la oscuridad con la luz del Evangelio. Junto a Simón el Celote, recorrí regiones hostiles como Siria, Arabia y Persia, compartiendo el mensaje liberador que transformó nuestras vidas. Enfrentamos amenazas constantes, pero nada pudo silenciar la voz que clamaba justicia y redención. En Mesopotamia, presencié cómo corazones endurecidos por la opresión se rendían al poder del amor de Cristo. Miles fueron alcanzados con palabras sencillas y poderosas, desafiando las estructuras establecidas y señalando un camino de esperanza. Sin embargo, nuestro compromiso con la verdad inquietó a los líderes religiosos de la época. Conmovido por nuestra valentía al predicar el nombre de Cristo entre multitudes hostiles, fui sometido a una muerte cruel, lapidado junto a Simón. Mi cuerpo fue enterrado en Beirut ante la mirada atónita de los presentes. Hoy soy reconocido como el santo patrono de las causas imposibles, símbolo eterno de que incluso frente a las adversidades más oscuras, es posible encontrar el resplandor de una fe inquebrantable. Me llamo Pedro, nací en Betsaida, hermano de Andrés y también pescador. Desde el principio, me distinguieron por mi impulsividad, mi fe inquebrantable y un corazón lleno de defectos y arrepentimiento. Mi nombre original era Simón, pero Jesús me rebautizó como Pedro, que significa roca. Tuve el privilegio de caminar sobre las aguas junto al Maestro y declarar con convicción: Tú eres el Cristo, el Hijo de Dios vivo. Sin embargo, también fui yo quien negó a Jesús 3 veces antes del amanecer. Tras la resurrección de Cristo, me convertí en el portavoz de los apóstoles y prediqué con valentía en Pentecostés, guiando a 3,000 personas a la conversión en un solo día. Sané a los enfermos, desafié con valentía al Sanedrín y guié con firmeza a la iglesia a Antioquía y Roma, fortaleciendo la fe de los cristianos perseguidos en medio de la barbarie del régimen de Nerón.
Fui arrestado y condenado a crucifixión en Roma, rogando que me crucificaran cabeza abajo, porque no me consideraba digno de morir como mi Señor. Así, mi sangre se convirtió en la semilla de una generación de mártires que dieron su vida por la causa de la verdad eterna. Curiosamente, hoy la Basílica de San Pedro en el Vaticano se construyó sobre el lugar donde se cree que fui enterrado tras haberlo dado todo, hasta la última gota de mi sangre, por la fe que abracé. Creo en Jesús. Suscríbete al canal de Historias Bíblicas y descubre más sobre estas inspiradoras historias. Aquí estoy, Señor, envíame. La historia de los apóstoles vive en cada uno de nosotros.